para Chile. Bien, estamos aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, su red de radios amigas, por supuesto, con nuestra salida a través de distintas plataformas y también con la participación de Uchile TV, ¿no es cierto?, el canal de nuestra casa de estudios. Vamos a conversar de la convención, dijimos al principio. ¿Te acuerdas, Claudio? Imposible, la convención constitucional sin duda se ha tomado la agenda de nuestro país y en esta oportunidad, con mucha satisfacción, recibimos a la convencional constituyente de Pueblo Mapuche, expresidenta del órgano redactor, la profesora Elisa Loncón, para conversar justamente de esta etapa final del proceso. Muy buenos días, Elisa, ¿cómo está? Mari Lamien, Inchek Melcalen, Chumle fui mi, Amuleca fui dongo. Le saludo, yo estoy muy bien y le digo, ¿cómo le está yendo a usted? A nosotros, bien dentro de todo, profesora. Fíjese que le reconozco que a esta altura de mi vida, a esta edad, uno se queja poco, aprecia más lo que pasa y lo que le ha pasado en la vida, cada vez aprecia más. Qué bonito. Fíjese que hemos estado conversando mucho de la convención, pero estamos entrando en la recta final. Así Y es. todavía hay cierta confusión en lo que sale hacia afuera. ¿En qué etapa estamos exactamente? ¿Cuánto falta? ¿Y en qué momento vamos a poder conocer qué es lo que va a quedar definitivamente en el texto para la propuesta que se le va a hacer a todos los chilenos? Sí, todavía no llegamos a los 2/3 de las normas, pero ya estamos más de la mitad de las normas. Lo que pasó es que la convención hizo una planificación y en esa planificación todo lo que tenía que ver en discusión y aprobación de normas está calendarizado para esta época, ¿no? Estamos hablando de ya pasó marzo, estamos ya pasando abril y una parte de mayo. Nosotros tenemos que tener un borrador, pero ese borrador tampoco lo podemos circular porque tiene que ir a una etapa de armonización que tiene que ver con el lenguaje constitucional, la coherencia, ver los verbos, cuestiones gramaticales, o sea, para que el texto baje a la ciudadanía. Y eso se trabaja, comenzamos las comisiones de armonización el 12 de mayo y ellos tienen todo mayo para revisar. Ellos van a revisar y van a hacer un informe al Pleno y ese informe se tiene que votar. Entonces, ese trabajo se hace en 3 semanas de mayo, iniciado ya a mediados de junio. Nosotros vamos a revisar el documento de armonización y seguramente vamos a hacer alguna acotación, alguna revisión que hay que hacer, alguna mejora, no sé, ahí tenemos que ver. Y luego viene el informe final. Y ese informe final ya armonizado es el que se entrega el 4 de julio. Pero hay una etapa que va junto con la armonización. Hay dos etapas que van paralelas. Esta armonización, que revisa el texto. Está la etapa de preámbulo, donde hay que hacer como una especie de, bueno, lo que es un preámbulo, en el fondo es como es una mirada, es una lupa que nos va a permitir mirar la nueva constitución, y están en las comisiones transitorias. No podemos nosotros todavía enviar ese documento, como les decía, ese borrador, porque hay que tomar decisiones en comisiones transitorias. Y en esas comisiones transitorias hay que ver cómo este gobierno instalado, sugerir pasos para avanzar a la instalación de la nueva constitución. Entonces, en sistemas de Estado, en formas de Estado, en sistema político, incluso en cuestiones de principio, hay varias, en todas las comisiones, en las 7 comisiones, hay normas transitorias, que van a ser normas que van a preparar la condición
política del Estado y el sistema político y el sistema jurídico para a recoger, para instalar la nueva constitución. Entonces, todo eso se hace, las comisiones se instalan el 12 de mayo, en un pleno que vamos a hacer fuera de Santiago, vamos a ir a Antofagasta, se instalan las comisiones. La comisión de armonización va a tener 2 semanas para, no, la comisión de principio va a tener 2 semanas para el preámbulo, armonización tiene más tiempo y que transitoria también tiene más tiempo. Entonces, todo lo que estamos aprobando ahora está en la página oficial de la convención. Todos los ciudadanos pueden ir a la página oficial de la convención y bajar, ir viendo el documento borrador, norma por norma, informándose. Mientras nosotros seguimos trabajando las partes que nos están faltando. Pero es un trabajo intenso, o sea, estamos... Sí. Convencional, muy buenos días. A propósito de lo que mencionaba el trabajo de la Comisión de Armonización y sobre todo respecto de la de normas transitorias, bueno, el gobierno ha anunciado ya su voluntad de participar precisamente en este proceso, de colaborar en la elaboración de estas normas transitorias para efectivamente ir viendo de una manera conjunta cómo se va a ir instalando y haciendo efectiva la nueva Constitución en caso de que se apruebe en el plebiscito de salida. Y esto ha generado algunas críticas, sobre todo de sectores de la derecha, que consideran que esto es una injerencia indebida porque además se suma al anuncio, o por lo menos el reconocimiento por parte del Ejecutivo de que no es neutral en este proceso, y de que quieren que finalmente esta nueva Constitución sea exitosa y termine siendo aprobada en el plebiscito de salida. ¿Qué le parece, en primer lugar, la voluntad de participación del gobierno, y segundo, estas críticas también que han surgido al respecto? Bueno, como la ciudadanía sabe, nosotros tenemos un reglamento de trabajo instalado en la convención que garantiza los derechos de la convención y de los convencionales. Y nosotros somos un órgano autónomo, y eso fue definido por cuestión constitucional. Independiente de esa autonomía política de discusión y todo lo que le hemos llevado adelante y defendido todo en toda circunstancia, al gobierno le corresponde colaborar. Y esa colaboración tiene que verse en cuestiones institucionales, en cuestiones de información, de entregar antecedentes, de entregar apoyo, porque esto se está dando todo en un proceso democrático ampliado. Esa colaboración nosotros la tuvimos muy restringida durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ya saben, él, en vez de ayudarnos, instaló también la postura política del rechazo frente a la nueva Constitución. Ingirió de esa manera. Se hizo cargo de la gente que nos está compartiendo este cambio que estamos haciendo en la nueva Constitución al interior de la misma convención. Entonces, a mí me parece fantástico que este gobierno escuche y nos ayude, nos provea la información que necesitamos, porque para instalar el trabajo de las comisiones transitorias se necesitan datos para ver cuestiones presupuestarias, cuestiones de manejo de información del órgano y todo. Me parece muy bien. Y también en la información democrática, la información sana, que se hable sanamente del proceso constituyente chileno por vías oficiales. Creo que sería muy valioso, porque nunca hemos tenido eso. Y esa es simplemente trasladar la información que estamos produciendo por vía oficial. Y eso no es campaña. Creo que un gobierno democrático tiene que estar comprometido con la información veraz que produce la ciudadanía. Porque digo esto con énfasis, porque lamentablemente la campaña del rechazo no tiene verdades, se está apoyando en mentiras. Y la mentira hace daño a la democracia. Y eso es lamentable. Nosotros, como convencionales constituyentes, tenemos siempre la esperanza abierta de que lo que se produzca al interior es para todo Chile. Para todo Chile,
incluyendo la gente del rechazo, que tal vez hoy día hay algunos muy sesgados en visiones muy conservadoras de la sociedad y que en vez de apoyarnos, en vez de recepcionar la demanda de los marginados como los pueblos indígenas, la rechazan para una campaña de oportunismo político, ¿no? Pero yo espero que sus hijos, que sus nietos, las generaciones futuras de Chile, se sientan agradecidos de esta nueva constitución, porque esta nueva constitución está recogiendo las problemáticas del Chile del siglo XXI y sin guerra, ¿no? Sin armas, es diálogo democrático. Entonces, por eso creo que el gobierno debe hacer mucho énfasis en la información veraz y, y llamar a los convencionales que son de la opuesta a los cambios, también a ampliar su visión del mundo y de las cosas, porque no se puede atacar lo que es natural en la sociedad, no se pueden atacar las diferencias, no se pueden atacar las necesidades que tienen las regiones de soñar su desarrollo, porque en este momento quienes están ganando mucho también son las regiones, porque van a tener administración, van a poder administrar sus recursos, van a pensar en su visión de mejor vivir, y eso no estaba instalado en la Constitución antigua, lo mismo que los pueblos indígenas. Entonces, se está haciendo un trabajo bastante interesante y también es una oportunidad grande que tiene este país, porque por otro lado se valora mucho externamente de la paridad, la presencia de los pueblos indígenas, el tema de las regiones, los derechos de la naturaleza. Son problemáticas globales. Entonces, si gente de otra parte dice, nos gustaría tener el proceso chileno. Entonces, lejos de ser un mal momento para Chile, es el mejor momento que también debieran valorar lo que están haciendo al rechazo, y lamentablemente no es la forma instalando mentiras. Es muy feo para la sociedad y para el futuro y para lo que va a quedar en la historia de este país, las mentiras que se han instalado sobre el trabajo de la Convención Constitucional. Profesora, efectivamente hay una cierta campaña, ¿no es cierto?, de parte, de hecho salía hace algunos días las cifras de cuánto han invertido y con personas pagadas, con bots, en fin, hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, de nuevas tecnologías que se utilizan para difundir mentiras respecto a lo que efectivamente está quedando en el borrador de nueva constitución. ¿Hay alguna posibilidad de contrarrestar, tomando en cuenta que la mayor parte de los medios de comunicación, particularmente los canales de televisión y las grandes cadenas radiales, están ligadas a ese sector que usted menciona, a ese sector de la derecha, ¿no es cierto?, que es partidaria del rechazo, que no quiere ningún cambio? Bueno, esos grandes medios difunden justamente esas mentiras. ¿Cómo contrarrestar eso? Sí, nosotros tenemos bastante energía, también queremos abordar el tema, solo que en este momento estamos en la parte más intensa de votación y votación y votación, cada 3 minutos votación. A veces hasta es difícil hacer una comunicación con los medios, pero este tiempo va a terminar, o sea, hasta el 15 de mayo, después del 15 de mayo ya nosotros vamos a estar libres como convencionales, porque no todos van a integrar las 3 comisiones que tenemos en agenda. Entonces ahí nos va a corresponder todos fines de mayo, todo junio, una campaña nosotros de información, de entrega de información a lo largo de todos los territorios. Por otro lado, es súper importante hacer el buen periodismo, que los mismos periodistas vayan y consulten e investiguen. Necesitamos el periodista investigador. El otro día me llamaba un periodista y me decía, ¿es cierto que usted le hicieron un sueldo vitalicio? Yo le decía, bueno, pero tú como periodista tienes que investigar, o sea, tú debieras saber antes que yo. O sea, yo sí lo sé que no eso, que eso es un bot, es mentira.
pero no hay ninguna información, ningún pleno, porque todo lo que la convención produce es público. Entonces, quien quiera saber de cualquier cosa que esté errada y que le parezca raro, puede ver nuestra página, la información que se produce, y ahí está. Entonces, esa es una manera, la investigación seria de parte de los periodistas, la comunicación directa con los convencionales que no estamos usando la mentira para falsear lo que estamos haciendo, porque si le damos tribuna a los que usan falsean la información, por ejemplo, se ha falseado mucho la información de mi rol, por ejemplo. Yo soy frecuentemente atacada por mujeres de la derecha y hombres también, ¿no? Entonces, y de ahí salen los bots, nace el respaldo de mentira de ese grupo. Entonces, la otra vía que tenemos, hemos firmado varios convenios con los municipios, con los colegios, también con los colegios de profesores, los sistemas organismos de salud, y todos esos convenios los vamos a activar para informar. Desde yo creo que a fines de mayo, desde la segunda quincena de mayo, todo junio, para hacer ese trabajo a lo largo de todo el país y invitar a la gente que se informe por las páginas oficiales de la convención. Uh-huh. Convencional, a propósito de críticas y ataques que ha recibido el trabajo de la convención desde el sector del rechazo o quienes están en contra de este proceso, se han utilizado muchas de las normas que van precisamente en beneficio de los pueblos indígenas para precisamente criticar el trabajo de la instancia a partir de la aprobación de la plurinacionalidad y también de lo que se vio, por ejemplo, durante esta semana respecto del alcance de las autonomías territoriales. De hecho, hoy el Mercurio trae una nota con una serie de abogados constitucionalistas donde incluso la ex integrante del Tribunal Constitucional, la ex presidenta, incluso en esta instancia Marisol Peña, dice que avanzar en estas autonomías territoriales va a derivar en que existan cerca de 11 formas de gobierno distintas en los territorios. ¿Qué podríamos decir respecto de esos temas? Porque efectivamente no solamente estas críticas van hacia el trabajo de la Convención Constitucional, sino que parece que también van apuntadas respecto de la plurinacionalidad. Sin ir lejos, se reflotó hasta el historiador Sergio Villalobos y sus cuestionadas teorías para reforzar este punto. Bueno, estamos nosotros que hay que hacerse cargo de los procesos sociales y del avance en materia de garantía de los derechos de los seres humanos, ¿no? Cuando se crea la Carta Fundamental de Derechos Humanos, se instalaron los derechos individuales de las personas. Después de la Segunda Guerra Mundial y todo, importaba mucho garantizar los derechos individuales de las personas que están contenidas en la Declaración. Estamos hablando de después de la Segunda Guerra, ¿no? O sea, el 48. Entonces, pero luego ahí no quedaron incorporados los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tenemos una mirada colectiva del mundo y dentro de eso, pero también son los de las naciones que no tienen Estado. O sea, la autonomía, la libre determinación, el territorio. Toda nación en el mundo necesita esos espacios para continuar su proyecto de sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, para los pueblos indígenas, nosotros no hemos tenido acá garantizado el derecho a los territorios, la ocupación militar que se avasalló con nuestra autonomía y nuestro territorio, pero también con una política genocida en el sur de Chile, los Yagán, los Cahuascas, los Selknam. Ya sabemos cómo lo fueron, esa política, cómo lo fue una política de exterminio. Y el discurso de Villalobos es el resultado de la política del exterminio, de la muerte del indígena, de no verlo, de no saber que existimos. Entonces, siglo XXI, nosotros estamos instalando los derechos colectivos como derechos humanos fundamentales, porque esta es una discusión que ya tiene más de 30 años en el escenario de las Naciones Unidas, desde los 90 y antes de los 90. Yo me acuerdo para los 80, cuando el tema en Nicaragua se instaló la autonomía de
de la costa atlántica de los indígenas, Sumo Rama, los Misquitos, garífunas, porque esto es un derecho que tienen las naciones. Sin autonomía no crecen las naciones. Es como un niño sin autonomía tampoco crece. Necesitamos tomar decisiones por nosotros. Entonces, nada de lo que nosotros, el Mercurio se ha hecho cargo del pensamiento conservador, lo más conservador. El Mercurio representa el Chile conservador, ese Chile monocultural, ese estado monolítico que nos dio la espalda. El Mercurio estuvo al servicio de la ocupación militar en 1880, y antes de 1880 se empezaron a difundir en el Mercurio por qué había que ocupar nuestro territorio y qué condiciones humanas teníamos nosotros en términos de barbarie. Entonces, esa historia del Mercurio siempre ha estado al servicio de la vulneración de los derechos de los más débiles, porque representa un proyecto político hegemónico, y han habido siempre personas del estilo Villalobos que han respaldado esta política. Pero como les decía, esta constitución instala derechos sociales, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, y la discusión de los derechos humanos también ha avanzado. Hay derechos de tercera y cuarta generación. Los derechos de la naturaleza son para garantizarle a los nietos y a los bisnietos, a las generaciones que vienen posterior, que tengan acceso al río, que tengan acceso a la montaña. Si todo lo destruimos, ¿cómo va a ser la vida en el futuro? Estamos pensando en las personas del futuro. Entonces, nada de lo que el Mercurio diga coincide con el pensamiento moral que estamos instalando como convencionales nosotros. Y eso tiene respaldo porque responde a la discusión que está instalada a nivel global. Los derechos de la naturaleza es una discusión instalada a nivel global y todo el mundo se está preocupando en este momento por el tema del calentamiento global. Y los pueblos indígenas hemos sido sacrificados por la postura desarrollista con la que se construyeron los estados. Nos prometieron un desarrollo que nunca lo hemos tenido porque a nosotros nos empobrecieron. Es falso que dar la espalda a la naturaleza vamos a tener el mejor desarrollo. Eso destruyó la naturaleza, ha destruido la posibilidad de vida. ¿Qué se destruye? La biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es la posibilidad que tenemos nosotros de tener una vida no contaminada, con los minerales que se requiere. Se fija con el aire limpio, el agua limpia, y todo eso se ha ido contaminando. Entonces, creo que no nos podemos perder la oportunidad de entrar en un diálogo profundo con los pueblos, con las regiones, con las mujeres, para pensar esta sociedad más justa, más bonita, porque no solo los indígenas hemos sido excluidos. Entonces, la plurinacionalidad es lo mejor que nosotros podemos hacer, responder, entregar como sociedad, porque nos vamos a ver como iguales con la plurinacional. La plurinacional no es para los pueblos indígenas, la plurinacionalidad es para Chile, es para las regiones, para las mujeres, es para todos los pueblos indígenas. Profesora, nos quedan unos minutitos, pero a propósito de efectivamente medios de comunicación o por ejemplo, la abogada mencionada Claudio, ¿no es cierto? Marisol Peña, que son gente de derecha, que históricamente han pertenecido a la derecha y que han estado ligadas, ¿no es cierto?, a ese sector. Y por lo tanto, las diferencias con ellos no son tan llamativas, pero una última pregunta se refiere a las diferencias internas, particularmente con el tema del sistema político, que es un tema relevante, es un tema no menor,
que tiene que quedar consolidado dentro de la Constitución y hay serias diferencias internas respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos. A pesar de que hubo un acuerdo de ciertos sectores, no están garantizados los votos en el Pleno de la Convención. ¿Por qué no se ha logrado llegar a un acuerdo en un tema tan sustantivo? Porque bueno, siempre hay intereses, en todo esto hay intereses, hay disputas de intereses. Eh, y hay distintos actores que representan distintos intereses. Nosotros, como pueblo originario, estamos de acuerdo con esta propuesta que se está discutiendo de tener esta Cámara regional, además de este sistema que se está diseñando, porque le da fuerza y poder a las regiones. ¿A quienes no le hace bien a esto? ¿Quiénes han puesto el grito en el cielo con esto? Es gente, y no más bien sectores que han vivido del modelo bicameral que hemos tenido, donde ha implicado beneficio para el sector que ha ocupado esos espacios. Pero ese sector no han sido los postergados, no han sido los pueblos indígenas, no han sido las mujeres, no han sido las regiones, han sido familias que se han beneficiado del sistema. Y recuerde Chile, recuerden ellos que la Convención Constitucional se instala por una profunda crisis de representatividad, que ellos ya no eran representativos de los intereses de los pueblos, representaron sus propios intereses, sus propias negociaciones. Entonces el sistema se corrompió. Es como la misma corrupción que vemos en Carabineros, también vemos un sistema corrupto ahí. Entonces, recibimos esos sistemas corruptos que, insumado con todo lo que las regiones iban entregando, y se logra este diseño de tener un sistema presidencial atenuado, con un sistema de cámaras, que hay dos cámaras, pero una es regional, una va a representar los intereses de las regiones, porque esa es la demanda, porque las regiones se están muriendo, porque las regiones no tienen posibilidad de incidir en la política, ni tampoco en los modelos económicos. Entonces, yo creo que el acuerdo en el Pleno está, yo confío, y los que han estado tratando de incidir, solo recordar eso, o sea, viene producto de una crisis de representación política que estaban justamente instaladas en estas cámaras. Muy bien. Elisa, sí, Juanita. No, adelante, Claudia. Sí, que en realidad nos quedan muchos temas para conversar con usted convencional, pero lamentablemente ya no nos pilló la hora, de hecho nos pasamos un poquito, pero queríamos seguir escuchándola, agradecerle por la deferencia que siempre ha mostrado con nuestro medio y vamos a seguir en contacto con usted, por supuesto. Que tenga un buen día. Disponible para conversar cuando ustedes lo necesiten, así que un saludo cariñoso para todos ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad, y saludo también a todos los que van a escuchar esta conversación y podemos continuarla de diferentes modos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Muchas gracias. Creo que hay algo. Ahí está entonces la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, conversando con nosotros, Juanita. Nos tenemos que despedir nosotros, lamentablemente, y nos reencontramos mañana viernes, Juanita. Sí, un abrazo. pero nos vemos mañana, de todas maneras. Así es. Yo continúo, así que siga nuestra sintonía porque tenemos programa hasta las 10.